al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Dele. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Red Global, en Bonita Radio, por internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, listo para aprender, Juanqui, porque uno aprende en este programa con todo este desfile de extraordinarios invitados. En Puerto Rico pasan muchas cosas, muchas cosas que a veces no nos enteramos, y es siempre un placer tener esta horita semanal para sentarse a escuchar esas buenas noticias. Sin duda alguna. Y hoy tenemos una persona que abona precisamente muchísimo a lo que dice Miguel, una persona que ha estado muy comprometida, por lo menos a nivel público y en los medios durante los últimos años, y tal vez mucho más que eso, una persona que ha trabajado en los medios y también ha trabajado en movilizaciones políticas. Y tenemos con nosotros a un cineasta y militante, actual militante del PPT, quien además fue candidato a la alcaldía de la ciudad capital. Con nosotros está Tito Román. Tito, bienvenido. Sí, muchas gracias, Juanqui. Saludos también a Miguel y todas las personas que nos escuchan a través del internet y por todos los medios disponibles por donde se transmite este programa. Les agradezco la oportunidad, pues, venir aquí a compartir con ustedes y hablar un poco sobre las experiencias que hemos tenido hasta el momento. Te agradecemos nosotros, Tito. Nosotros hemos titulado este programa de hoy de esta manera: Memoria, medios y lucha política en Puerto Rico y el mundo. Memoria y medios y lucha política. ¿Qué clase de título? Tito, y tú eres una persona que definitivamente has trabajado en los medios, eres cineasta y has tenido trabajo político de diferente tipo. Y nos interesa precisamente esa conexión entre los medios y el trabajo político y la memoria. Y nos parece que tu trabajo tiene que ver mucho precisamente con la memoria. Obviamente el trabajo de Betance, el documental que hiciste del Antillano, del cual estaremos hablando en el programa, trabaja con la memoria. También, de alguna manera, has trabajado con Ayotzinapa, que obviamente, y aquellos pues que no han escuchado sobre Ayotzinapa, pues obviamente uno de los casos más terribles en los últimos años de desapariciones y asesinatos que podríamos llamar sin duda también asesinatos políticos, y donde hay una lucha muy grande y también una lucha de la memoria, porque es también un no olvidar a estos 43 desaparecidos y luchar por ellos y por su memoria y para que aparezcan. Y has estado en otros tipos de trabajo que también bregan con la memoria y con los medios. ¿Cómo tú ves esa relación o cómo ha sido esa relación de la memoria y por qué tú crees que ha sido importante trabajar ese aspecto? Bueno, inicialmente cuando yo me intereso por estudiar cinematografía y comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, pues fue una decisión que yo había tomado en el momento de graduarme de la escuela superior en grado 12, que tuve la oportunidad de tomar un taller con nuestro querido cineasta Jacobo Morales, el gran maestro. Tuve la oportunidad de tomar un taller junto a otros jóvenes de escuela superior y fue bajo esa experiencia, luego de esa experiencia que tuve en la oportunidad de decidir qué verdaderamente era lo que yo quería hacer en la vida, que era dedicarme a hacer cinematografía. Posteriormente, pues,
entro a la Universidad de Puerto Rico y empecé a involucrarme en los movimientos estudiantiles, porque yo entro en el año 1999 a la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y pues está el boom de la lucha por sacar a la Marina del pueblo de Vieques, y pues me involucro en el activismo, en la lucha política, en la lucha ambiental, en la lucha social. Y pues por ahí, como uno dice, lo seguí de rolling pin, y en el camino fui entendiendo la fortaleza y el poder que tienen los medios de comunicación para llevar a cabo las luchas que desarrollamos los pueblos, ¿verdad? Y las sociedades. Y pues los oprimidos, pues tenemos también nuestras propias vías para expresar cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras posiciones, cuáles son nuestros pensamientos. Sabemos que los medios de comunicación están divididos en dos bandos. Están los grandes medios de comunicación que representan los intereses de los grandes, de los poderosos, de los ricos, de las multinacionales, de los que controlan el mundo. Y pues han surgido en recientes años, gracias a las tecnologías, pues los medios independientes. Antes de que existiera esto que estamos utilizando ahora como el Internet, pues los activistas y los luchadores utilizaban los boletines. Era un medio independiente de comunicación. Aquí en Puerto Rico tenemos muchos ejemplos de eso, la revista Pensamiento Crítico, el periódico Claridad, y pues ahora también tenemos modelos recientes como por ejemplo Indymedia PR, el espacio de ustedes, y así un sinfín de espacios donde la ciudadanía decide informarse y convertirse en difusor del mensaje, ser informador hacia otros ciudadanos y que no esté filtrado por intereses mezquinos que respondan a los intereses, ¿verdad?, de los que controlan esta sociedad. Una experiencia que podemos aprender mucho es cómo surge el proyecto, por ejemplo, de Indymedia que acabo de mencionar. Surge que fue pionero aquí. En Seattle. Surge en Seattle porque los activistas norteamericanos estaban molestos porque CNN, Fox no estaba presentando las protestas de la calle. Y ellos dijeron, espérate, nosotros tenemos que crear nuestro propio medio para llegarle a la gente y llegarle con el mensaje directo de la ciudadanía que está en la calle protestando. Así que esa idea, ¿verdad?, ha ido tomando fuerza al pasar de los años, y pues yo vengo de una generación que se encontró en el medio del surgimiento de todo eso y pues que aprendió a la importancia de eso. Y pues yo, estudiando en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, pues pude comprender el poder que tenía el cine para llevar un mensaje, para transformar y para llevar ese mensaje que se oculta tradicionalmente y esas historias que no se cuentan a nivel oficial. Y pues todo ha redundado en los proyectos que hemos sacado, que pues el más conocido hasta este momento pues es el Antillano, que es mi primer documental, largometraje documental, que trata sobre la historia de un prócer oculto, que es nada más y nada menos que el padre de la patria, que debería ser la figura más conocida entre todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero resulta ser una de las más ocultas. Entonces, pues, ahí se revela, en mi documental, se revela una figura de suma importancia, pero también se revela esa problemática de que el pueblo no conoce, no porque sea bruto o ignorante, sino porque hay todo un plan para ocultarnos la historia, para seguir controlándonos. Y programas como este, medios de comunicación como este, pues nos ayudan a multiplicar las voces, a multiplicar los pensamientos desde otra perspectiva que le convenga más a la ciudadanía. Miguel. Sí, es fascinante escucharte a varios niveles. Y claro, tengo lo primero que te digo, hay una diferencia en todo este nuevo activismo y es una diferencia generacional que uno viene observando ya desde hace un tiempo en cuanto a que mucha de esa vocación de victimismo, de martirio, hasta cierto punto ineficiente de luchas o de pues, estrategias de lucha anteriores o de cómo otras generaciones veían cómo insertar su mensaje de protesta dentro de un tejido social, eso parece que ha cedido ahora a una visión mucho más ágil, que visualiza sus estrategias a partir del éxito, no del fracaso, no del sacrificio, sino de que haya realmente un cortocircuito a un orden y a una jerarquía y a una imposición de unos controles sobre la memoria, sobre cómo nos entendemos, cómo debatimos en torno al país. Y en el caso tuyo, pues me gusta observar y te pregunto,
cómo tú diseñas, digamos, ese tajo, porque esa es la palabra, de traer una figura oscura como Betance a un éxito, a la realidad de un éxito comercial en Puerto Rico, algo que pudiera ser en previas generaciones de activistas, eso sería casi como una aberración, ¿verdad? Una traición. Sin embargo, noto que te insertas en los medios y en el escenario comercial sin pedir perdón ni permiso, y lo haces muy exitosamente al punto de que esto se convirtió en uno de los grandes temas del año pasado. Eso es cálculo, o sea, estoy seguro que sí, pero te pregunto, pues quiero escucharlo de ti. Sí, definitivamente es planificación, es estrategia, política, sobre todo política, más que artística y técnica de comunicación, ¿no? Porque es el contenido de lo que se está transmitiendo, es el mensaje que lo queremos transmitir de una manera clara y contundente, que la mayoría de la gente lo puede entender y que tenga un nivel, ¿no? Que no desmerezca en su intento de también reafirmar una figura tan grande como la de Betance. Yo desde el principio me planteé a mí mismo, yo dije, si voy a hacer un documental de Betances, tiene que ser un documental que esté acorde con los tiempos que estamos viviendo, que se atempere a nuestra juventud, que se atempere al comportamiento de nuestra gente y sobre todo que presente una figura viva, porque entonces ¿de qué vale yo hacer un trabajo de una figura que no tiene vigencia, que no se siente presente, que no tiene sentido? Es como yo poner una escultura ahí y dejarla abandonada y no rendirle tributo, no darle seguimiento. Si creamos esas estatuas y las ponemos ahí y no le explicamos a la gente quiénes son, qué hicieron, pues la gente pues no le va a dar ningún tipo de importancia. Si ponemos la estatua y le rendimos tributo, la veneramos y año tras año le explicamos a los jóvenes por qué esa estatua está ahí puesta, pues la gente le va a tener sentido, ¿verdad?, la presencia de esa estatua. Pues precisamente eso era lo que yo quería lograr con el documental, que cuando la gente lo viera dijera, wow, este hombre era genial, era espectacular. ¿Por qué lo hemos tenido oculto? Este hombre tenía un pensamiento que todavía tiene plena vigencia. Todavía a Puerto Rico le hace falta ser un país libre para poder decidir su propio destino, y todavía el proyecto de Confederación Antillana, de integración, tiene un sentido que toma mayor fuerza, porque la realidad es que los países del Caribe estamos de espaldas. Vemos ahora uno que otro gesto de tratar de pues, llegar a unos acuerdos, el gobierno de Puerto Rico con el gobierno de República Dominicana, pero eso está muy distante de lo que sería una confederación antillana que sí nos brindaría una fortaleza económica, política, cultural, social a todos los que vivimos en la región del Caribe. O sea, yo cada vez que hablo con la gente le digo, plantéatelo nada más, imagínate esa confederación, imagínate nosotros estar unificados con Cuba. ¿Cómo los puertorriqueños nos beneficiaríamos de la tradición en la medicina de los cubanos? ¿Cómo nos beneficiaríamos de la tradición en la agricultura de los dominicanos? ¿Cómo ellos se beneficiarían de nuestra experiencia con las farmacéuticas, por darte un ejemplo, porque la tenemos aquí, esa formación? O sea, te he dado 3 ejemplos y dejé a Haití afuera y dejé a Jamaica y toda una serie de países que podían integrarse en esa confederación antillana, posicionándonos como una región fuerte. Porque cuando tú analizas cada país ante el mundo, somos países que tenemos mucho que aportar, pero está cada cual por su lado, y a la vez que se unan, pues va a ser algo que definitivamente va a aportar mucho al mundo. Y eso los Betances lo tenía bien claro desde el siglo XIX. Y entonces estamos en el siglo XXI y hemos ignorado a nuestro padre, hemos ignorado a nuestros próceres. Les llamamos próceres, pero no les hacemos caso. Los dejamos ahí y no los estudiamos, no los revisamos. Y eso era lo que yo pretendía hacer con el antillano, y yo creo que funcionó bastante. Es interesante también porque me parece que tú en ese documental radicalizas a Betances, no en el sentido de que él no era radical ya, sino también redescubre su faceta también antirracista, su faceta de médico de los pobres, su faceta de conexiones con movimientos radicales en Europa. Se dice que tenía relación hasta con diferentes grupos clandestinos anarquistas, entre otros grupos. Estuvo presente en la Comuna de París. Todo ese tipo de cosas son elementos que no se mantienen muy vivos y que estamos hablando de un internacionalista desde hace muchísimos años atrás. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de memoria, medios y lucha política en Puerto Rico y el mundo, con Tito Román, cineasta y militante del Partido del Pueblo Trabajador. Tito, dentro de lo que estamos hablando y de los medios, tú también tienes o has creado, o digamos, tú tienes tu propia, no sé cómo llamarle, corporación o firma de cine que se llama Caserío Films. Háblanos un poco de Caserío Films. ¿Qué es Caserío Films? ¿Cómo originó la idea? ¿Y de dónde viene Caserío Films? Pues mira, la verdad es que... Se puede caer de la mata, pero... Sí. Caserío Films es otra de las ideas que yo traje de Cuba, porque... ¿Estudiaste en Cuba? Sí, estudié cinematografía en Cuba durante 3 años, entre el 2007 al 2010. Y entonces, pues, ya durante ese año, a principios del 2010, yo me estaba preparando para mi regreso a Puerto Rico y cuáles eran las cosas que yo iba a desarrollar tan pronto aterrizara en Puerto Rico. Una de ellas era, pues, el Antillano, y la otra era, pues, mi casita productora o mi proyecto comunitario que se llama Caserío Films, que, pues, es un proyecto que pretende desarrollar el arte de la cinematografía en las comunidades pobres y marginadas del país como un vehículo de educación y de formación artística para los jóvenes que allí vivan. Básicamente es eso. Hemos hecho un trabajo de tratar de dar talleres a los jóvenes. Hemos preparado algunos proyectos cortos cinematográficos en los cuales han participado miembros de la comunidad, por lo menos en la que yo vivo. A lo que nosotros nos gustaría es de alguna manera conseguir fondos para poder operar de una manera más eficiente y llegar a impactar a otras comunidades. Las personas que interesen ver sobre nuestro proyecto, pues pueden visitar en YouTube y ver 2 de los cortometrajes que hemos publicado, que ambos tienen que ver con el tema de los disparos al aire en la Navidad. Por 2 años consecutivos preparamos, el primer año fue un corto documental que se llama Bebote. Es la historia de un vecinito mío que se crió conmigo y fue víctima de una bala perdida en el año 1998. Y el año posterior a ese hicimos un cortometraje en honor a Jessica Pacheco Calvente, que es una joven que también fue víctima de bala perdida, creo que fue en el 2004, si no me equivoco, en el residencial Quintana. Esa fue una historia de ficción. Ese se llama 12 y 16. Se pone como si fuera la hora. 12, 16, cortometraje de ficción. Y pueden ver ambos en YouTube. Y pues en eso utilizamos actores de la comunidad, gente que pues le interesa, ¿verdad? Tienen ese sueño de ser actores. Les dimos la oportunidad de participar en el cortometraje. Y pues la comunidad experimentó por un día completo en cómo se hace una película, con toda la iluminación, los efectos, la actuación, la repetición, las cámaras, el canto de prevenido, silencio, prevenido, corre sonido, corre cámara, acción. Los expusimos a esa experiencia y pues nos gustaría lograr conseguir más fondos para poder hacer este tipo de proyectos que pues, cumple con tiene muchas cualidades, porque por ejemplo, te da la oportunidad de que la gente aprenda y se interese por una profesión, por un campo de la producción cultural, y a la vez educa y creas conciencia y cambias comportamiento, porque a la vez que la gente se involucra en proyectos como este, empieza a abandonar conductas que no nos convienen, las conductas que nos afectan, y toman conciencia. O sea, que tiene una doble función. Aparte de formarte culturalmente y profesionalmente, también te da una conciencia social, que es lo que estamos buscando con nuestro proyecto. Así que nada, así
en resumen, pues esa ha sido parte del trabajo que ha hecho Caserío Films y pues el primer proyecto grande pues fue el Antillano. O sea, nosotros lo visualizamos como dos frentes, el frente de los talleres y el frente de la producción. A largo plazo, la idea nuestra era que de los talleres que surgieran, pues darle la oportunidad a algunos jóvenes que prepararan su primer proyecto grande. Pero es un proyecto bien ambicioso que requiere mucho dinero y pues haría falta que el gobierno nos ponga atención y nos dé la mano con eso. Miguel. Sí, me he quedado pensando porque, aunque uno no quisiera antagonizar otras expresiones de grupos en Puerto Rico, jóvenes con iniciativas y demás, pero de entrada uno ve un contraste entre, pues, la manera como para ti el arte tiene una función instrumental en cambio social, en conciencia política, en crear debates, y obviamente pues eso pues tiene el peligro del panfleto, la propaganda, el que uno pues sacrifique una cierta honestidad artística e intelectual pues por una función que uno le ve al arte y demás. Pues contrasta un poco eso con, pues, tú hablas de que necesitas el apoyo del gobierno, la gente la tienes la audiencia. ¿Qué te parece a ti todos esos otros movimientos de jóvenes también que entran también en comunidades, que entran en las ciudades, pero desde una perspectiva, digamos, más decorativa, que sugiere una cierta expresión alternativa, quizás radical, pero en la realidad la estructura se queda en sitio, los auspicios comerciales comprometen muchos de los mensajes que pueden o no decir, y hasta cierto punto pues hay una erosión de cualquier intención transformadora que puede tener el arte y una especie de complacencia de quedarnos en el plano estrictamente estético, decorativo y demás, y pues claro, podemos hablar de los muralistas en esta gran categoría que estoy diciendo, pero hay mucha más gente, y a eso pues yo le he llamado chamaquitismo un poco en serio y en broma, algunos le llaman hipsterismo por ahí, pero tú parece que te estás apartando de eso, tú eres de una generación un poco mayor también y tienes una madurez en tus procesos y en la forma en que tú enfocas tu trabajo, pero ¿cómo te posicionas frente a esa otra pseudomilitancia, vamos a llamarle así, que tiene todo el elemento de la estética de lo alternativo sin realmente atentar contra la estructura del orden o del poder político vigente? ¿Cómo te posicionas frente a ese otro trabajo que está por ahí y que compite contigo quizás en la atención del público y de las audiencias? Bueno, para ser honesto, realmente no lo veo como una competencia, lo veo como algo que viene a complementar, más bien porque pues no todos los compañeros que realicen arte en Puerto Rico pues van a tener las mismas posturas que otros tengamos, porque pues algunos pues de cierta manera somos más radicales en nuestras posturas políticas y tenemos una formación política también que nos permite ir más allá y estar claro de lo que está sucediendo y de que lo que estamos haciendo tiene unas intenciones de subvertir la situación. Pero de verdad, yo para ser honesto, a mí me da mucha alegría igual esos proyectos, aunque carezcan un poco de esa conciencia política, porque si la tuvieran, pues la transformación sería mayor para los jóvenes, el pensamiento crítico se profundizaría, pero eso es algo que precisamente nos toca a nosotros, a gente como nosotros que estamos quizás un poco más a la vanguardia en el pensamiento, insertarnos en esos espacios y tratar de empujar líneas e invitar a los compañeros a tomar el camino que hace falta tomar. O sea, yo creo que actividades o movimientos como esos aportan más de lo que hacen daño. Yo creo que aportan bastante y pues hay que reconocerle también la aportación que han hecho y que pues hace falta que los que tengamos esas posiciones más radicales o más que cuestionen el sistema, pues nos insertemos y no nos divorciemos de ellos ni nos enajenemos de ellos, porque al final ellos tienen la gente está ahí, la gente está respondiendo a ese llamado. Entonces hay que ver cómo uno se mete ahí para estar presente. Yo creo que uno de los errores que ha tenido la izquierda tradicionalmente, no solo en Puerto Rico, en otros lugares, es que se divorcia de los procesos, se divorcia de la masa y se va encerrando entre los puristas. Y en la medida que nosotros empecemos a aprender cómo nosotros nos podemos relacionar mejor con la gente y cómo nuestro mensaje puede llegarle de distintas maneras, igual, y que lo consuman nuestro mensaje, pues
pues estamos haciendo bien el trabajo, porque al final la transformación social la va a hacer la gente, la va a hacer la masa, y con ellos que tenemos que estar. Entonces hay que ser astutos y ver de qué manera pues nosotros nos podemos colar ahí también. Y evidentemente, mira, evidentemente siempre el mercado va a estar presente, y hay que ver hasta qué límite pues ellos obstruyen el mensaje que tú quieres llevar, y pues el que dirija cada movimiento pues decidirá cómo lo quiere hacer. Yo por lo menos, si entro en un espacio, pues trato de llevar la línea de pensamiento mía lo más posible. Aquí hemos tenido debates y hemos dialogado un poco sobre ese proceso que menciona Miguel, y hemos estado reflexionando mucho sobre ello, sobre las posibilidades, digamos, de desplazamiento de comunidades por el trabajo a veces artístico, que sin querer se pueda tener algún efecto en el valor de las bienes raíces, por ejemplo, y eventualmente destruir comunidades, por un lado. Pero por otro lado también hemos hablado de las complejidades, y que a veces no están tan claro por la crisis económica. Sin embargo, nos preocupan a veces estos procesos. Pero también, un poco escuchándote, el municipio de San Juan también ha tenido actividades culturales de este tipo y de diferentes procesos. Tuvo, por ejemplo, la semana pasada un circo en el área de Condado. Creo que va a estar en San Juan pronto un circo. Todo el Festival de Circo, el segundo año Festival de Circo, entre otras cosas. Tú fuiste candidato a alcalde por el PPT. Nos interesa saber tu evaluación de la alcaldesa en este tiempo, en estos 2 años y pico, o ya 3 años casi. ¿Le reconoces aciertos? ¿Le reconoces errores? Nos gustaría saber cuál es tu visión. Vamos a una pausa antes de contestar eso y regresamos en un minuto a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Tito Román, hablando de memoria, medios y lucha política en Puerto Rico y el mundo. Tito, y entonces teníamos una pregunta acerca de cuál es tu visión o cuál es tu evaluación por ahora de la alcaldesa, digamos, la política en el municipio de San Juan, y si le reconoces aciertos a estos 3 años, a cómo han sido, y si reconoces también o si identificas algunos fracasos. Mira, yo creo que de los aciertos que se le pueden reconocer a la administración de Carmen Yulín, definitivamente ha habido un cambio en la política cultural, de ofrecimiento cultural que existía bajo el gobierno de Jorge Santini en la ciudad capital de San Juan. Eso sí, lo podemos confirmar y lo podemos palpar. Muchos de mis colegas, amigos, han estado trabajando y han estado activos en lo que ha sido, ¿verdad?, el programa que se ha desarrollado de ofrecimiento cultural para todos los puertorriqueños, porque no es solamente para los ciudadanos de San Juan, para todos los puertorriqueños. Pero ese trabajo hay que reconocérselo a la gente que realmente ha impulsado esa agenda, porque yo no creo que esa agenda realmente viene de la señora alcaldesa. Yo creo que ella en el proceso ha aprendido a reconocer cuáles son las personas que sí tienen algo que ofrecerle, algo positivo, algo de calidad
un enfoque, la importancia de la cultura, ha sido gracias a compañeros que están trabajando con ella. Son compañeros que vienen de la lucha, que pertenecen a nuestro sector ideológico y que valoran verdaderamente la cultura. Entre ellos está el compañero Tito Otero, eso todo el mundo lo sabe, eso no hay que esconderlo. La profesora que está dirigiendo, Quintero, que ya me dio clase en la Universidad de Puerto Rico, que es la que está dirigiendo el Departamento de Cultura. Y pues ellos realmente, entre otros compañeros que están ahí trabajando, que tuvieron la oportunidad, que se les dio la oportunidad, se les dio el espacio, han sido los que han desarrollado esa política cultural, de ofrecimiento cultural. Y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que le toca a la misma alcaldesa reconocerla a su equipo de trabajo, que son los que han hecho esos cambios, de los cuales muchos se han beneficiado, ¿verdad? Positivamente, que bueno, me alegro por todos los artistas que por años, ¿verdad? Siempre están ofreciendo y regalando su arte y que ahora por lo menos han conseguido algo de trabajo. Y pues el público en general que ha podido ahora elevar su criterio. Por ejemplo, lo de Adoquin Jamming Nights es un ejemplo bien chévere de cómo hay gente que quizás nunca había visto un violín sonando, pues de momento caminando por el Viejo San Juan se encontró. Y eso hay que dársela en ese sentido y está chévere y eso debe mantenerse. Pase lo que pase en la alcaldía de San Juan en el futuro, la administración que venga debe entender la importancia para el desarrollo del país. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros aquí es que rápido eliminamos lo que haya hecho la administración anterior para tratar de proyectar que venimos con una política nueva, una política diferente, una política superior. Y entonces es un error que se comete. Aquí hay que aprender a reconocer las virtudes, las cosas que se hacen bien y si se pueden mejorar, que se mejoren. Yo te aseguro que si yo tuviera la oportunidad de ser alcalde de San Juan, esa política cultural la mejoraríamos al 100%, porque pues yo vengo de eso y conozco eso y me mantengo en eso. Y eso pues en ese sentido pues es positivo y es algo que se debe mantener, que a mí me gustaría que pase lo que pase en la alcaldía de San Juan en el futuro, ¿verdad? Después del 2016, porque eso se mantenga. Y lo digo aquí, que conste para récord, para que escuche el que vaya a ser alcalde próximamente o si ella se mantiene, pues que mejore esa política. En cuanto a otras temáticas, pues yo encuentro que todavía hay un vacío, hay mucho trabajo por hacer, como por ejemplo en el desarrollo del deporte, los deportes extremos. En Puerto Rico, pues de cierta manera la población promueve unos deportes más que otros, pero hay unos deportes que son valiosos y que los jóvenes también le llaman la atención, como es los deportes acuáticos. Vivimos en una isla y muchas personas no saben nadar. Hay deportes que pueden atraer el turismo, como por ejemplo lo es el surfing, el windsurfing, el paddle. Son cosas que quizás están accesibles para unas clases, pero no están accesibles para todos. Y yo creo que ese tipo de deportes se debe fomentar en Puerto Rico, aparte de apoyar lo tradicional, la pelota, el boxeo, el baloncesto, ahora el fútbol que ha tomado fuerza, pues eso yo lo encuentro que hay un vacío en cuanto al trabajo del municipio sobre eso, porque no todo no es solamente tocar un violín o una pandereta o componer, también hay una gente que le interesa el deporte, y no solo el deporte como competencia, sino como quehacer colectivo, desde una perspectiva salubrista también, de promover el deporte desde esa. Yo creo que hay un vacío en eso. También el tema de la economía. No sé cuáles son las grandes aportaciones que ha hecho la administración de Carmen Yulín en cuanto al desarrollo económico de la ciudad capital. Todavía no vemos que toque a los grandes intereses, que se le pongan, por ejemplo, que cambien las patentes municipales, donde empresas como Walgreens, Walmart disfrutan de exenciones contributivas. ¿Cómo es posible una gente que se están llevando millones y millones de dinero en ganancia, no aportan nada? Entonces los pequeños comerciantes siguen sufriendo de esa competencia, que es una competencia completamente desigual. Y yo creo que desde el municipio se podría hacer mucho por la economía del país y por la economía, ¿verdad?, de nuestros medianos y pequeños comerciantes, implementando leyes municipales que vayan en pos de proteger esos derechos y también de recaudar una cantidad de fondos que sirvan para promover otro tipo de asuntos como lo que está explicando, que es el deporte. Entonces, en cuanto al ambiente, pues yo no veo todavía una política de reciclaje. Uno de los ejemplos que yo di
en la campaña era cómo podríamos utilizar los neumáticos. Podríamos crear una empresa municipal de reciclaje de neumáticos. Tenemos un problema serio en nuestro país con la basura. ¿Qué el municipio de San Juan está haciendo para bregar con esa temática? O sea, tendríamos la capacidad de crear una empresa municipal que produzca empleo, que produzca ganancias para el municipio y que produzca también la solución de un problema, que es el problema de los neumáticos. Imagínese usted que desarrolláramos esa empresa municipal en San Juan y que pudiéramos recoger todos los neumáticos que se pierden en Puerto Rico y que contaminan para hacer distintos utensilios como alfombras, como zapatos, venderlos. Ese material se vende hacia otras fábricas, ¿verdad?, que producen objetos que son hechos a base del desperdicio de los neumáticos, también para rellenar carreteras, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que se podrían hacer y que yo no veo que se esté desarrollando. Entonces, eso también hay que señalarlo, ¿no? Con la nube de lo cultural no se puede nublar nuestra visión sobre lo que debe ser un gobierno municipal y de los muchos que se pudiera hacer desde la alcaldía de San Juan. Así que, en términos generales, esa es mi opinión sobre lo que está sucediendo con el municipio de San Juan, y yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, y que no nos podemos, ¿verdad?, solamente por una cosa que se haga bien, pues ya darle todo el crédito por el cual se está abogando. Miguel. Sí, a mí me gustaría escucharte en cuanto a cómo tú ves el futuro del PPT en Puerto Rico, un partido que se planteó también desde una crítica, pues, a la política de todos los días, de cómo estábamos haciendo las cosas, a los status quo y las hegemonías que se protegían desde un proceso político enquistado y que no admitía cambios o la entrada incluso de nuevos muchachos a la manzana. El PPT entró, le han hecho la vida imposible todavía, y claro, viendo lo que ha pasado en Grecia con Syriza, y esas comparaciones que ya son un lugar común entre Puerto Rico y Grecia, o sea, nos comparaban en el momento en que Grecia era el antro de corrupción, que había que castigar a su ciudadanía por falta de productividad y demás, y ahora y con eso nos comparaban, pero ahora que Grecia ha logrado, desde un partido que empezó minoritariamente y en cuestión de nada, como le está pasando a Podemos en España también, logran mayoría y gobierno. Me gustaría saber si podemos ser comparados con Grecia y cómo tú ves la coyuntura del PPT como partido en Puerto Rico de cara al futuro, hacia un verdadero cambio del juego político electoral que tenemos ahora. O sea, ¿cómo tú podrías ser autocrítico del PPT siendo parte de la colectividad y candidato de ellos, y desde la esperanza, pero de una esperanza práctica, digamos, pensando en que sí se puede acceder al poder y cambiar las estructuras enquistadas que tenemos ahora mismo? Mira, hacer el ejercicio de la comparación nos serviría para llenarnos de entusiasmo más que nada. Pero tendríamos que ser realistas y ver que las condiciones políticas de Puerto Rico no necesariamente, las condiciones objetivas quizás sí, pero las condiciones en términos de conciencia política, de desarrollo político, de tradición, de lucha social y política, quizás no son las mismas que en Grecia o en España. Pero eso no nos debe desanimar, al contrario, debemos decir, si esa no es nuestra experiencia, debemos construirla y debemos tomar los ejemplos que están siendo exitosos en Europa para traerlos acá. Y nosotros, ¿verdad?, ver qué podemos aprender de ellos, qué cosas debemos descartar, pero sobre todo ser realistas y estar claros de qué es lo que estamos haciendo. Y yo tengo que ser crítico con mi propio partido. De hecho, es una tradición que nosotros mismos estamos tratando de siempre de promover, de que haya democracia en el partido, de que seamos críticos, de que estemos constantemente tratando de mejorar el funcionamiento de nuestro partido. La realidad es que se nos ha hecho bien cuesta arriba tratar de organizar las fuerzas políticas en términos nacionales. Sí se están dando unos ejemplos bien positivos. Por ejemplo, en Ponce, los compañeros de Ponce quizás son ahora mismo el capítulo más fuerte que tiene el PPT a nivel isla. Pues hay otros espacios que se están tratando de levantar, pero ha sido bastante cuesta arriba. Y los partidos fuertes saben lo que está sucediendo y por eso precisamente nos están impidiendo la inscripción, porque ellos saben
que si nuestro partido logra inscribirse, nosotros vamos a tener los recursos económicos para nosotros poder empezar a levantar y a organizar de forma más efectiva el PPT. Ahora, no debemos estancarnos en eso. Nosotros debemos buscar de qué manera, con los recursos que tenemos ahora mismo, podemos organizar el partido de una forma fuerte, eficiente y que comience de una vez y por todas a convertirse en una alternativa para la mayoría, porque sí tenemos un apoyo en el pueblo y por lo menos tenemos el respeto de la gente. Yo creo que en pocos meses de campaña nos ganamos el respeto de la gente, de entender que somos un grupo de gente seria, preocupada por el país, profesionales que no vienen a hacerse ricos de la política, sino que verdaderamente queremos ser el vehículo con el que el pueblo trabajador, la clase trabajadora, transforme las condiciones materiales que estamos viviendo, que cada día, ¿verdad?, son más perjudiciales. Yo creo que los que estamos ahí adentro del barco que se llama PPT debemos mantener el ímpetu, debemos mantener el ánimo, y el hecho de que nos estén negando el acceso a inscribirnos oficialmente y reconocernos en la Comisión Estatal de Elecciones nos debe dar más fuerza y entendimiento de que si ellos nos están tracando el paso es porque saben el poder de cambio, el poder de cambiar la política en este país, de poder antagonizar con la política a la cual nos tienen acostumbrados, y que yo creo que un sector importante del país está cansado de esa política, y que podría ser peligroso para los partidos tradicionales que por una vez más, ¿verdad?, en otro cuatrenio, un partido como el nuestro tenga la oportunidad, porque inevitablemente yo te aseguro que cuando el PPT se inscriba, que no tengo duda de eso, lo estamos peleando en los tribunales, pero si los tribunales no los hacen caso, vamos a llevar esta lucha de otra manera. Yo no tengo la duda de que nosotros vamos a aumentar la cantidad de votos que sacamos en las pasadas elecciones, y nos vamos a convertir en la tercera fuerza política, y que en poco tiempo pudiera cambiar la historia de este país si hay voluntad y si la gente se envalentona y si la gente por fin de una vez y por todas suelta las amarras. Y yo creo que la propuesta del PPT ha sido una propuesta bastante patriótica, en el sentido de que aquí estamos convocando a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas. No importa cuál es tu posición en cuanto al estatus, lo importante es que quieras defender los intereses de la clase trabajadora, enfrentarnos al neoliberalismo. Ese mismo neoliberalismo que es el que está llevando a la deriva los países de primer mundo, y lo estamos viendo como Grecia está respondiendo ahora, está levantando contra ese neoliberalismo. Estamos viendo cómo España ha sido víctima de ese neoliberalismo, donde muchas familias han tenido que empezar a dividirse y a mudarse a otros países porque en su propio país no pueden vivir felizmente por el problema económico que trae el neoliberalismo. Y aquí en Puerto Rico todavía hay una agenda inconclusa, ¿verdad?, porque ha habido una resistencia del pueblo. Aquí hay una agenda para seguir impulsando el neoliberalismo y privatizar. Ahí está los que están primeros en la lista es la Autoridad de Energía Eléctrica, y hay toda una campaña mediática para hacerle pensar al pueblo de Puerto Rico que hay que privatizarlo. Entonces nosotros venimos presentando también propuestas alternativas para mejorar la situación de la si se quiere llamar así, la crisis energética. Porque sí, definitivamente como ambientalistas tenemos que encaminarnos a depender ¿verdad?, del aire, del sol, no depender del petróleo que nosotros no producimos, depender del gas que nosotros tampoco producimos. Tenemos que buscar esa independencia energética o libertad energética, si se quiere llamar de esa manera. O sea que nosotros estamos bregando con una maquinaria fuerte de desinformación, de gente que tiene el poder gubernamental, porque controla la Comisión Estatal de Elecciones, tienen los tribunales, lo tienen todo, pero lo que nos queda a nosotros es la boca para llevar el mensaje y compartir con el pueblo, y ver si de una vez por todas pues el pueblo se levanta y ya se cansan de una vez por todas de estos dos partidos que durante más de 50 años pues nos han aplastado. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de memoria, medios y lucha política en Puerto Rico y el mundo. Y es muy difícil tocar, manejar todos estos temas en un periodo tan corto de 53 minutos, aunque la gente piense que eso es bastante, ¿no? Tito, estábamos hablando de los medios y estábamos hablando del trabajo de la memoria que tú haces y al principio del programa habíamos mencionado a Ayotzinapa. Como embocadura o como de alguna manera introducir este tema, nosotros quisiéramos decir ya y avisar a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan que vamos a dedicarle un programa completo a Ayotzinapa. Obviamente no es un tema para hacerlo en el último minuto del programa, ni mucho menos, pero sí nos interesa al menos tener una idea de tu experiencia allá, una idea que necesariamente va a ser corta y también escuchar un mensaje que nos llega de ahora mismo, de hace apenas unos minutos, desde Ayotzinapa, México. Así que vamos a cerrar con eso el programa. Tito, háblanos un poquito de ello y anunciamos ahora mismo que vamos a tener un programa dedicado a la memoria y la lucha política y específicamente sobre Ayotzinapa, México. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de participar en los Juegos Centroamericanos que se desarrollaron en Veracruz durante el mes de noviembre, porque estoy realizando un documental sobre Javier Cintrón, que nos trajo medalla de bronce, un boxeador, y pues tuve también la oportunidad de, cuando terminaron los Juegos, de viajar al DF y participar de las manifestaciones que se estaban haciendo en solidaridad con los estudiantes desaparecidos. El caso de Ayotzinapa, los que no conozcan, pues entren a Google y traten de buscar información, entren al internet, a los distintos medios, sobre lo que está sucediendo en México, donde hay un estado represivo vinculado con el narcotráfico y pues a diario desaparecen personas en México. Y pues el caso de los 43 jóvenes estudiantes luchadores ha sido el que ha tenido mayor resonancia a nivel internacional. Estando por allá, tuve la oportunidad de conocer a una activista que se llama Montserrat, una gran amiga a la cual estimo mucho. La entrevisté para el trabajo documental que estoy realizando, y pues ella ha tratado de desarrollar todo lo que es la comunicación de masa a través de los medios de comunicación alternativos, con otro de los líderes, que es Omar García, que es uno de los sobrevivientes de la escuela, ¿verdad?, de Ayotzinapa. Entonces, pues tenemos el mensaje que nos envía la compañera Montserrat para que lo escuche. Y con eso... Hola hermanos y hermanas de Puerto Rico, yo soy Montserrat Mier Terán, activista social en el movimiento por Ayotzinapa. Bueno, pues la situación ahorita en México y en el caso de Ayotzinapa es un caso muy crítico, porque ayer el gobierno mexicano le dio carpetazo, montaron un teatro inventándonos que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados y tirados en un río, ya que pues son puras mentiras. Los padres de familia de los 43 estudiantes saben perfectamente que no es cierto, ya que pues para quemar a 43 estudiantes se necesita mucho fuego. Entonces vamos a seguir en la lucha. Los padres de familia ayer dijeron que vamos a seguir en la lucha a nivel nacional, y que si ganamos esto, no solamente lo vamos a ganar por los 43 desaparecidos, sino por todas las víctimas a nivel
nacional de México, ¿no? Todos los desaparecidos, todas las muertes, y pues empezar esa lucha, cambiar el gobierno mexicano y tratar de limpiar. Bueno, pues esa fue la compañera Montserrat, que se mantiene en comunicación constante con nosotros. También nos consiguió un mensaje de Omar García, pero ese lo vamos a estar presentando en el próximo programa, con el cual también vamos a tratar de establecer comunicación directa con ellos. Actualmente los compañeros están visitando los cuarteles militares para exigir la devolución de los desaparecidos, y sean, pues, evidentemente han habido confrontaciones con los militares. Es una lucha que no se detiene, que a pesar de que aquí en los medios de comunicación no nos hablan de esa lucha, quizás si se estuviera pasando algo en Venezuela, estuvieran constantemente informándonos, porque pues evidentemente hay unos intereses en Venezuela, pero como en México pues el control está evidente y el neocolonialismo es rampante, la dominación norteamericana sobre el pueblo mexicano, pues el caso de Ayotzinapa se ignora por los medios de comunicación de los grandes intereses, de los medios corporativos, y pues gracias a programas como el de ustedes, pues de verdad que les agradezco que se puede seguir difundiendo la lucha del pueblo mexicano, que debe ser la lucha de todos nosotros, porque ya es un asunto de derechos humanos lo que está sucediendo en México, y pues inevitablemente se ha despertado un movimiento juvenil, un movimiento estudiantil que está tomando la bandera, ¿verdad?, de la lucha social en México para proponer un nuevo país. No solamente exigir la justicia de los 43 desaparecidos, sino plantearse un nuevo modelo económico, político y social para el pueblo mexicano, que también está mirando hacia los pueblos del sur que están desarrollando, los pueblos de América Latina que están desarrollando una lucha por la integración y por la justicia social y económica. Así que nosotros mantenemos la esperanza en la lucha del pueblo mexicano. Esperamos que tarde o temprano pues logren transformar la situación lamentable de su país, que podemos decir que en los últimos 15 años es que México se ha deteriorado de una manera increíble. Es el camino que quizás podría tomar Puerto Rico si no cambiamos, ¿verdad?, la dirección en que vamos, y pues por eso nos debemos alarmar y debemos denunciarlo desde cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Debemos denunciar el asesinato político, la desaparición, porque es un asunto de derechos humanos y simplemente no se puede aceptar. Así que no nos podemos olvidar, no podemos permitir que los medios de comunicación nos hagan olvidar el caso de los desaparecidos en Ayotzinapa. Así es. Es curioso porque precisamente hoy el periódico El País y otros periódicos pusieron una noticia de cómo el gobierno, y como bien anunció la compañera, han hablado con uno de los sicarios que supuestamente mandó a matar a todo el mundo, y con eso, como ella dice, cerraron. Entonces, ¿qué significa eso? Cómo la lucha continúa. A veces nos ponemos a decir, bueno, y estas personas insisten en que estas personas están vivas. Eso es muy fácil de decir. Sin embargo, hablando cuando estábamos fuera del aire, tú mencionaste de que, número uno, bueno, una cosa es que no se han presentado evidencias, y número dos, como bien también has mencionado, esto es mucho más grande, que ya en sí es gigante, de decir se murieron y ya, sino pero hay que presentar evidencia, y además hay una lucha política precisamente por la memoria. Miguel, ¿algún comentario? No, esto es extraordinario, que esté pasando de esta forma en nuestras narices, pero qué bueno que estamos ganando conciencia y que ya en este nuevo mundo interconectado es difícil hacer desaparecer estas aberraciones del gobierno de la mente pues del público. Hay que seguir insistiendo, sin duda. A los compañeros y las compañeras de Ayotzinapa, muchas gracias por enviarnos ese mensaje. Aquí tienen un espacio para seguir expresándose. Nosotros esperamos hacer un programa completo dedicado a Ayotzinapa, a la lucha que hay ahora mismo en México. Y muchas gracias por estar con nosotros, Tito. De verdad que es muy importante seguir reflexionando sobre las luchas políticas y sobre el uso también de los medios, y cómo de alguna manera los medios se radicalizan y que no es otra cosa que también democratizar de manera continua y permanente para una
digamos, lucha mucho más solidaria y enfocada en la justicia social. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por escucharnos y gracias Miguel allá en Australia, un abrazote. Gracias Marcel y nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.